Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esperamos 2 minutitos más y comenzamos. Mientras en lo que vamos aquí acomodando el material que vamos a ocupar el día de hoy. Dos minutos, comenzamos. Estoy esperando aquí, estoy viendo el reloj. Así es que aquí ya estoy lista, solamente esperamos el tiempo. Y listos, comenzamos. Esta ya es la última clase de esta parte de la evaluación dietética. Ya vemos la evaluación antropométrica en otro momento. Ya también vimos todo este proceso también explicado muy detallado en otra situación. Ay, sí, también ya lo hicimos, ¿verdad? Bueno, pero ahora como que le estamos dando un poquito más de variedad, ¿no? Yo creo que para la siguiente semana vamos a ver la parte de evaluación antropométrica, que me parece que también es muy importante valorar en los niños y más porque ellos están en crecimiento. Hay que saber si ese crecimiento es el adecuado y eso lo vamos a checar ahí, ¿les parece? Eso ya lo veríamos a partir del día martes. Martes. Voy a ir, por ahí tengo pendiente porque estoy tomando una clase por la tarde, entonces ya más adelante les voy a comentar en qué día nos vamos a quedar, pero por lo menos el martes así, ¿sale? Bueno, la vez pasada ya veíamos esta situación de la manifestación clínica que es muy frecuente en el raquitismo, toda esa parte del rosario costal. Es muy evidente, se nota incluso toda la parte del esternón, el hueso que hay aquí. Es muy evidente en esos niños con desnutrición, como no hay suficiente cantidad de grasa y de músculo. Gracias, Yusel, yo también los quiero mucho porque aquí platicamos. Yo aquí estoy platicando con ustedes y ya pues no se me olvida tanto esto porque necesito practicarlo. De pronto ya me noto que dije, ay, ¿cómo se llama este término? Como ahorita de pronto me enfoco ya en otras cosas que me gustan, esta parte me gusta, pero ya no la he practicado tanto como la otra que ahora estoy haciendo. ¿Sí? Ya después de este quiero compartir otra parte de las dicen que días en Corea se inicia y siempre ya avanzados. Ah, ok, Mike. Realmente entre 6 y 7 de la noche, en los días entre martes, miércoles o jueves, ¿sí? Uno de esos. Y ya, esa parte, vemos mucho la parte un poquito bueno, sí, teórica de la nutrición clínica pediátrica. Les recuerdo que yo no soy a las 7 pues entre 6 o 7 de la tarde, Ingrid. Sí, ahí nos vemos a las 7 de la noche. Hora México, porque esto es de México. ¿Sale? Y les comentaba que, sí, y justamente después de esto, vamos, bueno, si me, no sé si me permiten, yo voy a compartir esta parte que me gusta mucho de la parte emocional, pero desde el punto de vista de la nutrición. En las otras redes de pronto no me gusta esa situación, pero pues ya en otro momento me iré por allá. Pero ahorita me está gustando esta parte de por aquí, aunque por ahí de pronto me sancionan, pero ahí ando. Ay, ay, ay. Pero aquí estoy, justamente, y vamos a compartir después de voy a hacer ese otro, es otra intervención que también me gusta y es muy bonito verlo desde otro punto de vista, porque hasta ahora estamos aprendiendo mucho la parte clínica, lo que conocemos, lo que ha reportado. Pero recuerden que este ser humano también es una mente, también son emociones. Y cómo esas emociones, y eso es lo que está pensando este paciente de forma constante, que también es parte de ese cuerpo,
cómo se va a relacionar, incluso mucho está ahí. Y poco, a pesar de que hay ya más cursos de esta parte de la psiconutrición y todas estas situaciones, a mí me gusta más como que profundizar cada uno de esos temas, que hay más allá de esa toma de decisiones que hace el paciente con respecto a estos ciertos alimentos o respecto a ciertas actitudes que hace día con día. Y es ahí donde vamos a profundizar para observar mucha de la información que hay en esa parte. Yo le estoy llamando conciencia en nutrición. Es en base a la observación. Si tú observas cómo funciona tu entorno, qué hay, cómo se comporta cada individuo dependiendo del entorno en donde se encuentra, tú vas a empezar a hacer ese observador consciente, yo le diría ahí, e inteligente emocionalmente para captar toda esa información. Ahí vas a tener muchísima información. Aquí el detalle que muchas veces no estamos en este presente, en este momento para percatarnos de toda esa información que hay ahí. Aquí hay mucha información. Yo de pronto me observo a las personas, me observo a mí y digo, wow, cuánta información se me escapa. Ahí hay que estarlo checando. Ay, espérenme, déjeme esto. ¿Qué me estás hablando? Bueno, a ver si nos suena. Ok, entonces nos estábamos viendo esta parte. Es muy común en los niños con desnutrición tipo marasmática. Ahora también es importante, alguna ocasión me tocó ver esta situación de esta deformidad de en los pies, que es la rodilla en varo o en valgo, incluso se cruzan las rodillas. También es muy común en el paciente con obesidad, por eso es que de pronto el exceso de peso ahí en este caso hace que esas rodillas choquen, y eso pues de pronto va a tropezar. Ahí es algo muy común en ellos. Sé que es como, por ejemplo, lo catalogan al niño obeso como el niño tonto, porque se cae fácilmente. No es porque se quiera caer así nada más porque sí, sino esta parte del exceso de peso también daña esa parte de sus rodillas, y tiene que hacer como un sostenimiento más. Es evaluación del estado, de evaluación clínica, María Fernanda, ¿sí? Tiene que hacer una mayor presión, pero al momento pues va a llegar a doblar la parte de los pies, las rodillas, y es algo muy impresionante que se da en ese tipo de pacientes. Obsérvenlos. Cuando vean un niño con esta situación de problemas en su peso, obsérvenlo cómo se comporta, cuál es su movilidad, cuánto le cuesta. Incluso son niños que de pronto están muy aislados. Pero fíjate nada más hasta qué punto esta alimentación o hay mucha situación ahí en el niño con obesidad, que hay mucho descuido por parte de los padres. Un niño, los dos extremos de la nutrición, tanto la obesidad como la desnutrición, habla de omisión de cuidados. Mucho de esta situación ya incluso se podría pensar en caso legal. Si en casa hay un niño con desnutrición, ahí es como que la vigilancia de la autoridad, porque eso no debería de suceder si los papás están al 100% al cuidado de ese niño. Igual el otro extremo, si tienen un paciente con obesidad, híjole, también te está diciendo que no se le está poniendo la atención a ese pequeño, ¿sí? Entonces ahí los dos casos esos dos casos, incluso esos dos extremos de la nutrición, también cuando se presentan es muy probablemente la mayoría de los casos hay un hogar disfuncional, y que este hogar disfuncional está afectando la condición de salud y nutrición de ese niño. Fíjate hasta qué punto tú puedes darte cuenta de cómo es ese entorno familiar a través de cómo el niño llega a tu consultorio, llega al hospital, en qué condiciones llega. Ahí tienes muchísima información, ¿sí? Pero siempre y cuando la sepas identificar, que la conozcas. Si tú no la conoces, va a pasar aquí por delante de tus ojos y ni tú por enterado que existe. Aquí la parte es que tú te hagas consciente y que la conozcas, ¿sí? Que de pronto en ese cuadro clínico que tú vas a estar observando en ese paciente, por qué se está comportando así, y te da mucha información. Por ejemplo, ya habla de esta foto, incluso si tú ves en ese niño que está ahí, cómo nota su rostro. No está irritable, está triste, no muestra gesticulación. Todo eso habla de cómo se siente interiormente ese niño con respecto a su entorno y con respecto a su cuerpo. Ahí te está dando información.
A mí de pronto hay niños que yo observo que son muy expresivos. El niño es muy expresivo con respecto a cómo se siente. Es un poco más honesto de expresar sus emociones que el adulto. El adulto como que dice, ay, ¿estás contento? Sí, estoy muy contento. No, el niño es contento, es expresa que está feliz, que está contento, que está igual si está enojado. ¿Estás enojado? Sí, ¿no? Y el adulto, ¿estás enojado? No. ¿Ves? Ahí, en esta parte de la gesticulación que hacemos nosotros al momento de expresarnos, aquí ya nos está diciendo muchas cosas. Que nosotros no lo querramos ver, esa es otra cosa, pero desde aquí, cómo el paciente se está expresando, ya te está dando mucha información, ¿sí? Y observa a este niño que está en la fotografía, realmente está muy triste, mira, si le acercamos, es un niño con un rostro triste, ajá, no se puede mover, porque obviamente aquí la parte de las piernas es la fuerza muscular que requiere para poderse sostener y para poder caminar. Si no hay si hay esa deformidad en esos piecitos, no va a poder sostenerse por sí solo, ¿sí? Este también es muy común en los niños con daño neurológico. Me ha tocado verlo algunas veces y más, por ejemplo, son los niños que de pronto no los exponen al sol porque conforme van creciendo y de pronto no pueden caminar por sí mismos, pues estarlos moviendo de un lado a otro causa estas situaciones de pues deformaciones óseas o la parte de raquitismo por esa falta de exposición a la luz solar o incluso la falta de vitamina D, deficiencia de vitamina D, es muy común, ¿sale? Sí es importante la parte de, pues, incluso en los bebés exponerlos y te dicen no, si no, que cuántos minutos al día y si no, no recuerdo, pero también es importante. Y en los niños es muy evidente. Por ahí cuando haya alguna oportunidad, visita centros de estos niños con daño neurológico y de verdad son situaciones, híjole, muy, pues de pronto muy tristes, ¿no? Porque de pronto por la condición en la cual se encuentran, la recuperación no es la mejor y si nace con ese retraso en su desarrollo y dependiendo en qué momento se le da la atención, pues eso va a resultar para toda su vida. Entonces sí es algo muy, muy importante. Y aquí es importante la composición de la familia, porque la familia si está apoyando todos en conjunto, a este niño le va a ir mucho mejor. Pero si de pronto hay veces pues que de pronto hay una ruptura de ese núcleo familiar, pues el niño se va a sentir desprotegido. Y desde aquí justamente el niño ya va aprendiendo a conocer todas sus emociones, cómo se van comportando, cómo ese sentir, cómo se siente, lo va a manifestar en su cuerpo. Son niños que de pronto se van exacto, de los círculos de cuidado. Mira, aquí a Murphy ya nos comentó, así es. Pero es somos un todo como seres humanos. Y hay veces si yo decimos, es que nada más es esto. No, yo creo que todas estas causas son multifactoriales, hay que involucran todo, porque nosotros tenemos mucho en torno a nuestro alrededor que va a influir en nuestra situación actual, desde la política, la religión, la escuela, porque somos parte de ese todo, la familia, cómo nos sentimos nosotros, luego las noticias, la serie, la telenovela, el artista, el partido de fútbol, la novia, los amigos, los vecinos, todo eso va a influir en cómo yo me siento interiormente y cómo eso se va a reflejar en mi cuerpo. Porque si todo esto me influye en cómo me siento, pues yo voy a estar influenciada por todo esto que externo, ¿sí? Y si yo no me doy cuenta cómo esto externo está afectando mi interior, pues vamos como que a ciegas viviendo la vida sin saber qué está pasando, ¿sale? Así justamente, y menos si no nos conocemos, dice Murphy, y entre mejor los círculos de cercanía son mejor, nosotros seremos mejor. Así es. Eso me cabe duda. Y justamente lo que pasó con esta parte del COVID que nos separaron, híjole, ahí pues ya antes era un poquito más, los núcleos familiares eran más cercanos
Y ahora con los celulares, de pronto ves a los chicos ya cada quien en una misma mesa comiendo, pero a la vez todos aislados a través del celular. Dije, wow, eso es impresionante. Y así lo vamos a ir viendo todavía de manera más frecuente. Yo a veces no era tan común encontrar gente aún en la calle caminando con el celular. Y dije, no, si estás caminando es porque cuidado, te puedes caer, te puedes accidentar. Y simplemente a veces vas caminando para disfrutar el caminar. Pero vas con el celular, digo, no puede ser, no. Disfruta de la vista que hay alrededor. Pero hay de todo en la viña del Señor, dicen, así es que, pues ya, cada quien es libre. Ese es tema de otra situación, ¿sale? Pues sí, pero esto va a afectar a final de cuentas cómo ese niño se va a desarrollar en ese entorno. Y la parte de las craniotabes se llama, así dicen los psicólogos, que hay que tener mínimo 3 minutos de silencio, sin música, fíjate, sin dicto. 3 minutos, y a veces esos 3 minutos no nos los damos. Y a veces me doy hasta más cuando ya me hice consciente de todo esto. A veces me paso una tarde, por ejemplo, de pronto me pierdo de esto y digo, yo no quiero saber nada. Y es donde ya me estoy observando, me veo, me siento, digo, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo te quieres apapachar? Pero ya me hago consciente y te soy honesta, hasta apenas este año. Años anteriores yo salía de un trabajo y me iba a otro, y me iba a otro, y me iba a otro. No tenía tiempo, llegaba muy agotada. Así es. Pero ahora no, y ahora sí ya empiezo a darme esos tiempos para mí y relajarme más. Nadie más va a hacer eso por mí si no lo hago yo. Entonces yo soy la principal persona que debo de darme esa importancia a mí misma. Entonces, justo. Y esta parte del ensanchamiento epifisiario también se habla de cuando de pronto esto ocurre antes que los huesos crecen. Pero si de pronto este desarrollo del hueso ocurre antes de tiempo, pues va a ser un niño que va a crecer con una talla baja, no se van a desarrollar al 100%, ¿sí? Por ejemplo, justamente estos niños con desnutrición que tienen deficiencias de algunas vitaminas, estos huesos no se van a desarrollar de forma adecuada. También ahí nos faltarían las proteínas, fíjate, aquí en esta presentación me faltarían las proteínas. Creo que también las proteínas juegan un papel importante en el desarrollo óseo. ¿Sí? Incluso para una adecuada, cuando tenemos un niño con fracturas muy repetitivas, también tenemos que asegurar un buen aporte de proteínas. Aquí menciona la deficiencia de vitamina D y selenio. El dolor óseo, en esta referencia menciona que es la deficiencia de vitamina C, aunque también tendríamos que, si es muy repetitivo alguna situación, también vigilar a qué otras posibles causas se debe, ¿sí? Acuérdate que en esta parte, así como en nutrición y en la medicina, no podemos generalizar cada uno de los síntomas. Un síntoma te puede hablar de muchas cosas, pero es donde vamos a hacer ese interrogatorio, ese abordaje un poco más profundo para lograr identificar cuál es la causa de esta situación. Y también ser parte de todo ese equipo interdisciplinario, porque uno solo no va a ser suficiente. Vamos a necesitar de ese ojo médico, de ese ojo de la parte del gastroenterólogo, del pediatra, del infectólogo, para saber y todos los especialistas, para saber qué está pasando con este pequeño. Cada quien tiene un punto de vista diferente y si los combinamos, pues podemos dar un abordaje mucho más completo al paciente. De eso se trata, de que seamos parte de un equipo en conjunto. Y la parte de los las situaciones neurológicas también importante. Por ejemplo, la oftalmoplegia, dice, a ver, vamos a ver, me acuerdo qué es esta, porque oftalmoplegia, incluso así de pronto, si no sabes qué significa, mira, yo lo que estoy haciendo para justo con esta intención, cuando la paciente te dice, oye, es que tengo por ejemplo, hay un síndrome muy común. ¿Cómo se llama este síndrome de...? Se me olvidó el nombre, que de pronto no sabía. ¿Y qué es ese síndrome? Yo le preguntaba a la mamá. ¿Qué le han dicho? ¿Qué síntomas va a tener o qué síntomas va a tener su hijo? Es que él probablemente vaya a tener una cardiopatía, vaya a tener esto, vaya a tener lo otro.
Entonces en base a eso, si de pronto, ya ahora sí que tenemos el celular, puedes buscar algo rápido para darte una idea cuál es el cuadro clínico y cuáles son las complicaciones de ese niño con respecto a ese síndrome que tiene. Y de esta forma poder hacer tu intervención. Ajá. Por ejemplo, aquí dice la oftalmoplegia es una parálisis o debilidad de los músculos que controlan el movimiento de los ojos. Entonces, justamente esto se ha asociado con vitamina E y tiamina. Son importantes las vitaminas del complejo B, si te das cuenta, participan en muchos mecanismos en nuestro cuerpo. La hiporreflexia. Esa hiporreflexia se refiere a... Es un síntoma médico que se caracteriza por una respuesta muscular débil o ausente a un estímulo. Imagínate. Es como, por ejemplo, los bebecitos. ¿Por qué se puede reemplazar la vitamina B? O si podemos, si no podemos tomarla. No, ahí sí tienes que tomar vitaminas. Complejo B. De esas sí hay muchísimos multivitamínicos para esa edad. Por ejemplo, en los niños está una que marca, de las que no me acuerdo, marca, ¿verdad? No me paga la marca, pero hay una de ellas es Polivisol. Polivisol tiene una presentación completa. Kidney Pharmaton también maneja otra y también está completa. Mucho con la vitamina B. Híjole, yo no le asociaría tanto ese tipo de INE con las vitaminas. Ahí seguramente hay otra situación. También, por ejemplo, hay otro que se llama Vitermon, parece que también es para... Y ya de pronto las que tiene el sector salud también vienen con, pues algunas son multivitamínicos, ya son pues sin marca o marca propia, no sé, y ahí también los puedes indicar. Así es, entonces hay que, debilidad, también está asociado con esa parte de, que muchas, sí la parte de vitamina, pero por ejemplo, yo también, en los niños, ¿no? En esta parte, yo también me he dado cuenta que de pronto también uno se siente débil, pero porque yo identifico que de pronto traigo tantas emociones en mi cabeza, tantos pensamientos. El pensamiento muy repetitivo te cansa y no te has dado cuenta. Estás como que ahí, pum, pum, te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, pero tú no le haces caso. Tú te sigues acá por la vida, y no lo volteas a ver, pero ahí te saca cansando. Es cuando traes algo muy repetitivo, pum, 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 pum. Ya te dice, hazme caso, pero tú no le haces caso. Y eso te cansa, inconscientemente te cansa. Ni cuenta te has dado, pero te cansa. Hasta que tú digas, ya estoy harta, lo voy a hacer. Y es cuando dices, ya descansé. Chécate, pero así lo hacemos. Y ya me cacho en algunas cosas. Tetania dice que es un conjunto de síntomas, principalmente contracciones musculares involuntarias y espasmos, causados por desequilibrios metabólicos como bajos niveles de calcio, magnesio o alcalosis. Entonces sí van a ser muchísimas las causas. Y ahí necesitaríamos parte de la intervención del, pues quizás del neuropediatra para ver qué está pasando ahí. Y la ataxia, si hay, es una situación también considerar alguna crisis compulsiva, yo pensaría, ¿no? Las ataxias son un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por la falta de coordinación muscular, resultando en movimientos torpes y pérdida de equilibrio, ¿sí? Ahí yo creo que yo de pronto, de lo que he escuchado de pronto en los pases de visita, dicen, este paciente está convulsionando. Y dije, pues ¿cómo está convulsionando? Es que parpadea mucho y muy seguido. Dije, mira. O sea, ahí necesitamos la intervención del neuropediatra para que evalúe esa sintomatología que está sucediendo en este paciente y diga, no, vamos a necesitar hacerle una tomografía, vamos a necesitar... Y ahí esa es la ciencia del neuropediatra. Yo dije, wow, yo nada más los escucho y digo, no, pues que tiene esto en el cerebro, no sé qué. Ay, caray. Y con eso pues ya indican su tratamiento, ¿no? ¿Qué le van a hacer para controlar esa sintomatología? Pero ahí es justo, yo creo que la parte médica sí es importante que la intervención justamente del médico se va a encargar de hacerla. Ya nosotros teniendo un diagnóstico sobre esa situación que está pasando en el paciente, tú ya vas a trabajar sobre esos síntomas. Pero no así como que, porque de pronto me tocaban alumnos que me decían, no, este niño tiene insuficiencia renal.
Digo, uy, yo para decir que, o tiene diabetes, ¿no? De pronto decimos, es que tiene una glucosa elevada, tiene diabetes. No, ahí sí le toca la parte del abordaje del médico, para que en base a toda esa sintomatología, a los estudios que va a indicar y a esa interpretación que hace de ese paciente, ya te diga qué tipo de diabetes es, si es diabetes tipo 1, diabetes 2 o no sé, hay una resistencia a la insulina o no sé. Esa parte de nutrición nosotros no la tenemos una visión tan amplia. Ellos ya tuvieron que estudiar muchas cosas para poder identificar cuál es ese diagnóstico de esa enfermedad y ahí sí, no, yo sí esas cosas no me meto. A mí dame el diagnóstico y en base a ese diagnóstico yo trabajo y ya vamos haciendo las adecuaciones. Uh-huh. Este, eh, este punto de también de los hitos del desarrollo es importante que casi que lo tengas como que a la mano o en tu... fíjate, no me acuerdo si lo puse en el formulario, o incluso tenerlo presente. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha información de cuál es si hay una afectación en el desarrollo de tu niño. Por ejemplo, me ha tocado ver niños de 1 año que aún no sostienen su cabeza, no se sientan solos. Y tú le preguntas a la mamá, señora, ¿ya lo llevó al pediatra? No, es que no he tenido tiempo, es que ha estado enfermo, pero sí se sienta bien, doctora, le pongo unas almohaditas y ya se sienta. Pero eso ya no es normal. A esa edad ya debería estarse sentado por sí mismo, sostener su cabeza. Y si tú estás identificando esto, de pronto decimos, ¿y ahora qué hago? Refiérelo al pediatra para que él analice este paciente y considere cuáles son esos estudios o qué abordaje se tiene que hacer a ese niño porque está presentando un retraso en su desarrollo, ¿sí? Quizás nosotros no tenemos como que toda esa visión de qué voy a hacer, no lo sé, pero dices tú, algo está raro aquí. Niños que de pronto me tocan, no sé, de 2 años, ¿ya camina? No, todavía no camina. ¿Qué está pasando? ¿Tiene alguna enfermedad que le está ocasionando que no camine de forma adecuada? Y ahí es donde vamos a hacer esa referencia al médico. Por ejemplo, mira, a los 3 meses ya debería de tener el control cefálico. Fíjate nada más. Y hay niños que sí, de pronto son niños sanos y lo van a lograr. Ahora también algo muy importante, cuando tengas un niño prematuro, tú vas a usar esa edad corregida. Yo al menos lo sugiero hasta el año, hay quien se va hasta los 3 años. Yo nada más les doy chance un primer año de vida. ¿Por qué? Porque es donde hay una máxima velocidad de crecimiento. Si yo no logro recuperarlo en ese primer año, después ya viene la meseta del crecimiento y ahí ya va a ser difícil que siga ganando peso y talla, ¿sí? Entonces yo digo, no, en este primer año tengo que llevarlo a que gane, que pues ahora se recupere parte de ese peso y más porque es donde toda esa energía que nosotros vamos a administrar se va a aprovechar de forma adecuada porque está en crecimiento. Es como si fuera una esponjita que va a absorber todo eso, esa comida que le estamos dando para hacer sus tejidos, para desarrollarse, para crecer en volumen, siempre y cuando se lo estemos dando. Si no le estás dando, no va a pasar esto. Uh-huh. Pero también mucho de esos alimentos que tú estés dando van a mejorar esa composición de ese cuerpo, esa composición corporal del bebé para que le vaya permitiendo ir paso a paso, tener ese desarrollo de nuevas habilidades en su desarrollo. Porque si tienes un niño desnutrido que no tiene ni grasita, no tiene músculo, pues de pronto se le va la cabeza, se le va, o sea, no la va a sostener. Y recuerda que en algún momento veíamos para el inicio de la alimentación complementaria, el que haya un sostén de la cabeza ya te habla que el niño es más factible que tenga una buena deglución. Porque si se le va para atrás y pasa saliva, pues probablemente hasta vaya a broncoaspirar. Si tú inclinas tu cabeza hacia atrás y pasas saliva, duele. Igual si lo inclinas hacia adelante y que toque la barbilla de tu pecho, también te va a doler. Entonces es difícil pasar los alimentos en esas situaciones. Y niños con daño neurológico muy severo no van a sostener su cabeza. Pensando, por ejemplo, un niño con hidrocefalia que tiene mucho peso en la cabeza, ni siquiera va a intentar levantarlo. Y tú dices, es que ya tiene 1 año y hay que darle picados. Se va probablemente broncoaspire, porque si tú le das picados a ese niño con hidrocefalia que tiene una cabeza muy grande, ni siquiera tiene la fuerza para sostener su propia cabeza, ¿sí?
Ha tocado ver niños que de pronto, si va mejorando la nutrición, va ganando peso, el mismo cuerpo, fíjate nada más, empieza a aumentar este volumen a nivel del cuello para que le ayude a sostener la cabeza y también a la par empieza a caminar. Y dije, wow. De pronto nos tocó ver una niña de 3 años con hidrocefalia y hace un cráneo pues enorme, pero sí podía caminar. Y dije, oh, qué impresionante. Y pues no sé cuál sea el pronóstico de vida de un niño con hidrocefalia y les ponen válvulas de derivación peritoneal para estar drenando el líquido que se acumula en la cabeza, pero pues sí pudo lograr caminar y dije, wow, qué impresionante. Esto a través también de la estimulación temprana, de la fisioterapia, de estar estimulando este cuerpecito para que vaya desarrollando estas habilidades. Van a la par, o sea, tanto la nutrición como la parte de la estimulación temprana son importantes en esos primeros meses de la vida y más en esos niños con afectaciones en el desarrollo. A los 6 meses se mantiene sentado. Fíjate que son actividades de motor grueso y motor fino, ¿no? Ya transfiere de una mano a otra. Ese niño que de pronto ya puede agarrar los alimentos y ya se los va a poder llevar a su boca. O lo pasa de un lado a otro. Dice, ya se los lleva. Pero niños con daño neurológico, chécalos. Esos niños con daño neurológico generalmente los puños los tienen cerrados. Y tú dices, no, a este niño le vamos a dar Baby Led Winnie. Ahí no va a aplicar, no aplica nada de eso. Generalmente en los pacientes que nosotros vemos que la mayoría de ellos son niños con afectaciones neurológicas por prematurez, por malformaciones, por algún síndrome genético, difícilmente llegamos a utilizar mucho esa técnica de Baby Led Winnie porque no es niño sano. En un niño sano, donde sí este niño va a poder obtener los objetos y los va a llevar a su boca, pues ahí sí lo vas a poder hacer. Pero el niño que tiene un retraso en su desarrollo, estas manos generalmente van a estar cerradas. Checa a los niños con parálisis cerebral, con alguna malformación anatómica, con ¿cómo se llama eso otro? Un síndrome genético, va a ocasionar esto. Ahora también en el prematuro, ahí se me olvidaba, no, si es un niño que nació a las 32 semanas, le faltaron 2 meses por nacer y vamos a pensar que ahorita ya dice la mamá, es que tiene 3 meses. Y tú dices, tiene 3 meses, tiene que tener control cefálico. No, en realidad tiene 3 meses de vida, pero en realidad tiene 1 mes de edad corregida. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar en todo ese primer año de vida, la edad corregida. Ya cuando tenga 1 año 2 meses, ya va a tener 1 año 2 meses. Y ahí sí ya no le vamos a corregir nada. Porque si yo lo valoro con el de 3 meses en lugar de con el 1, pues dicen, no, pues este niño de pronto te va a preocupar. No, es que este niño no sostiene su cabeza. No sostiene su cabeza porque apenas debió haber nacido, o sea, tiene de edad corregida 1 mes. Entonces yo lo valoro, le doy chance otros 2 meses para que tenga la oportunidad de sostener su cabeza. Al igual que la alimentación complementaria, yo la inicio hasta los 6 meses de edad corregida. ¿Qué quiere decir? Que a él le tocarían más o menos a los 8 meses de edad cronológica, ¿sí? Pero de corregida hasta los 6 meses. Le vamos a estar restando esos 2 meses hasta el año. Y por eso es importante que lo valores de acuerdo a esa etapa, porque si no de pronto vas a decir, incluso si tú lo valoras con 8 meses, dices, no, pues este niño está desnutrido. Está desnutrido, pero no preguntaste las semanas de gestación con las cuales nació. Ahí sí es importante que preguntes de cuántas semanas fue. Si fue de 32 semanas, 30 semanas, y ahí vas a llevar el ajuste de esa edad. Una gestación normal es de 40 semanas de gestación. Si nació de 32 semanas, le faltaron 8 semanas. 8 semanas entre 4 son 2 meses. Entonces, quiere decir que le faltaron 2 meses por gestarse. Y esos 2 meses se los voy a ir restando hasta el año. Y así, para que justamente yo lo esté valorando conforme a la edad corregida. ¿Sí? Porque entonces de pronto me van a salir desnutridos y no están desnutridos. Así, porque de pronto no los vamos a valorar de forma adecuada. ¿Sale? Ahora, a los 9 meses ya se sienta por sí solo y gatea. Fíjate nada más. Hay niños que no van a lograr esto. Si tú notas que esto no se presenta y ya tiene esta edad, refiérelo al pediatra. Ya él va a hacer
ese abordaje, ese análisis de esta parte del desarrollo y va a evaluar si hay alguna situación patológica que amerite algún estudio o también referirlo a otro especialista para que valore la situación del bebé, ¿sí? Yo cuando veo esa situación digo, no, pues yo nada más me llama la atención porque no abre las manos, porque no sostiene la cabeza, ya tiene un año, pues vaya, le doy su hojita de interconsulta para que vaya con el pediatra y lo revise. Ahí tenemos que hacer esa parte. A los 12 meses ya debe de estar caminando. Y fíjate acá también la pinza fina, ¿no? Cuando ya agarran los objetos. Pero igual un niño con daño neurológico que tiene los puños cerrados no va a ser pinza fina. Entonces primero tienes que ayudarle para que empiece a relajar la parte de las manos, esta parte del músculo, para que ahora sí empiece a mover las manos y a tomar los objetos y llevarlos a su boca, ¿sí? No sé si te acuerdas, por ahí hay varios videos donde está el niño agarrando su piecito y se lo lleva casi hasta la boca. Dije, wow, qué flexibilidad a esa edad. Después se nos quita. Ya no la seguimos ahí estimulando. Pero ese bebé toma su piecito y se lo lleva hasta la boca. Y dice, wow, qué impresionante. Sí. Ahora fíjate, por ahí de pronto en todo este abordaje ya hay una situación donde nosotros en el hospital llevamos junto con otro pediatra, por ahí les hice un video del doctor Víctor López, estamos en la clínica de niño prematuro. Él es un especialista en neurodesarrollo donde se encarga, fíjate nada más, algo tan impresionante, de observar los movimientos de los bebés, del bebé, y cómo ese movimiento del bebé, si es coordinado, si es armónico, puede predecir que este niño no va a tener daño neurológico, no va a presentar una parálisis cerebral. Pero si estos movimientos son muy anormales o tipo robóticos, es muy probable que este niño vaya a tener en edades posteriores una parálisis cerebral infantil, una afectación en su desarrollo. Y aquí lo importante es que desde las primeras etapas de la vida lo identifiquen, se diagnostique para que se le dé el tratamiento y el seguimiento a estos niños, o si no, no vamos a de pronto a ayudarles para que esto no se desarrolle. También ha habido casos donde ya se hace esa intervención por parte del fisioterapeuta o la estimulación temprana y son niños que logran recuperar parte de esa movilidad porque aún te sorprende toda esta parte de plasticidad del cerebro que puede llegar pues ahora sí que a evitar ese posible desencadenamiento que se presente la enfermedad, pues así dije, wow. Y checa, hay niños, los niños que de pronto nacieron con asfixia al nacimiento, que tuvieron algún problema al nacimiento, son niños que sus movimientos los hacen más lentos, no los hacen como, observa a un niño sano, bebé, y después observas al niño que está enfermo, y tú dices, este no se mueve diferente. Yo me daba cuenta de eso, digo, ay, mira, nada más subió un piecito y no sube todos los demás, pero son coordinados, los movimientos son coordinados de los bebés. Observa a los bebés sanos y dices tú, ay, qué interesante. Y esto es lo que tiene su nombre cada una de esas cosas, ¿eh? Yo solamente observo y digo, a mí me llama la atención este niño porque cómo no se mueve tanto, o incluso hay niños que no se mueven. Los ponen en una camilla y empiezan a observar esos movimientos y hay niños que no se mueven. Esos niños con daño neurológico no hay movimiento, pero el niño sano se mueve más fácil, con más agilidad, más armonía. Pero el niño que tuvo un daño al nacimiento, alguna afectación, digamos, de asfixia, algún daño en su desarrollo, ahí se va a ver reflejado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y eso ya hay varios estudios donde muestran cómo cada uno de esos movimientos en los niños, incluso la parte de los reflejos, cómo van a ir presentándose, también ya te habla. Un niño, por ejemplo, que te siga presentando un reflejo de protrusión a los 6-7 meses, ya no, eso no es normal. No lo dejes, no es normal, tienes que referirlo al médico para que valore qué es lo que está pasando con ese niño. Por ahí había una mamá que decía, le estaba dando de comer la papilla al niño casi medio acostado ya de un año. Le digo, ¿por qué no se sienta solo? No, doctora, pues es que así se la come bien y todo, pero cuidado porque puede broncoaspirar. Pues sí, dice, a veces tose. Un niño con daño neurológico.
Ese niño con daño neurológico al broncoaspirar, al momento de alimentarse o de toser, ya te habla que se está ahogando con los mismos alimentos, quizás amerite la colocación de alguna sonda de gastrostomía, una sonda de alimentación, porque es muy probable que esté teniendo reflujo o que no controle bien no hay una adecuada deglución. Fíjate nada más. Y la mamá así como que, pues es normal, tose, pero pues yo le sigo dando. Y esos niños muy frecuentemente van al hospital porque enferman de vías respiratorias. Ya ingresó por una neumonía. Dice, ya está aquí en el hospital, ya estoy aquí en el hospital, doctora. Dice, tengo una consulta, estoy haciendo mi internado comunitario y tengo el caso de un niño. A ver, platicando los EIT. Bueno, ahí. Tiene un bebé. Tenemos que ver la edad que tiene. O igual si quieres, no me acuerdo si aquí te podemos poner invitada y apareces aquí. Pues igual sí. Es que estoy en pantalla, ¿verdad? Tenía que poner otra aquí. Bueno, dice, pero aquí nos falta más información. Lo que no los pone, pues vamos siguiendo, ¿sale? De pronto a los 18 meses ya sube las escaleras, a los 24 meses ya baja y sube escaleras, ¿no? Aquí lo importante incluso se dice que a partir del que el niño ya tiene una ganancia de peso de 8 kilogramos de peso, ya puede caminar. Dice, tiene 1 año 7 meses y no come muchos sólidos porque su mamá le da sopas y cosas licuadas. Esa es cuando le damos sólidos tiende a querer vomitarlos. Mira, tiene 1 año 7 meses. Ahí, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿o alguna vez han intentado darle alguna galleta? Porque las galletas de pronto ya tiene 1 año 7 meses, ya podría comerse una galleta fácilmente. Aquí mucho tiene que ver la conducta que aprende, dice, ha perdido 1 kilo en 1 mes. Es evidente que la calidad de la alimentación, si solamente va en sopas y cosas licuadas, hay que ver por qué la mamá solamente le da esto. El niño no las acepta, no las deglute bien, dice ahí que no come muchos sólidos. Tiene que querer vomitarlos. Había una mamá que me decía, es que no le gusta la papilla de fruta. No lo hemos intentado todavía. En nuestro estudio tratamos de darle guisos. Sí, porque realmente no tendría por qué. Aquí tienes que ver mucho porque hay veces que la mamá no progresa en ese tipo de alimentación. Es como, por ejemplo, las mamás que están todo el tiempo con leche materna. Es que no quiere los sólidos, doctora. ¿Y qué hace usted? Es que le doy leche materna. Esa es la situación, esa es la conducta que está haciendo la mamá. En lugar de realmente estar insistiendo en darle los alimentos sólidos. Quizás tiene que ver por el tiempo, que no tiene suficiente tiempo, se estresa, se pone ansiosa, no sé, alguna situación está pasando con la mamá como para que no ofrezca otro tipo de alimentos, y más para 1 año 7 meses. También las otras mamás que dicen, es que no se quieren los sólidos, ok, y le doy pura lechita. ¿Y cuánto le das de leche? Le doy 8 onzas cada 3 horas. Pues menos va a querer comer los sólidos, porque hay veces que esa leche, como son energías, son kilocalorías, pues justamente no va a necesitar otro tipo de alimentos. Si no lo hemos intentado todavía, ok, por suerte todavía no tiene anemia, sin embargo sí tiene riesgo de desnutrición, pues claro, hay que enseñarle a la mamá que incluya de todos los grupos de alimentos. Ahora, si solamente te quiere por lo menos las licuadas y te sigue bajando de peso, quizás yo le daría un poquito más de calorías por el licuado, pero decirle a la mamá que le siga insistiendo los sólidos. Eso es con el afán de que no nos baje de peso. Pero si un paciente lo sigues manteniendo con puros licuados por mucho tiempo, a la larga olvida comer. Es como estos niños No tienes ninguna alarma. Ay, Siri del otro lado. Es como, por ejemplo, los niños que son alimentados por sondas de alimentación y que en algunos momentos
eh, les dicen van a ser transitorias, pero por X o Y se las dejan por mucho tiempo, son niños que al momento que dices, bueno, ya le vamos a quitar la sonda, ahora le vamos a dar de comer, son niños que no han aprendido a comer, no saben comer. Y es como iniciarle otra vez paso a paso las consistencias para que se vaya familiarizando con el sabor, el color, la textura de cada uno de ellos, ¿sí? Si en este caso, si le está dando puras papillas molidas, quizás cambie ya la consistencia un poquito más grumosita para que también haya ese mecanismo de masticación. Si la boca no siente ese grumosito ahí, no hay necesidad de que yo haga este movimiento de masticar eso, ¿no? Porque si nada más me estás dando líquido sólido, pues yo nada más necesito pasarlo. Ahí como no siento otra textura, no requiero hacerlo. Hay incluso por ahí, no me acuerdo cuáles son estos ya profesionales que utilizan mucho o son apoyo para toda esta estimulación de la vía oral. Algo, no acuerdo ahorita cómo se llaman ellos, que ya se dedican a evaluar qué pasa, si hay alguna afectación a nivel de la cavidad oral, para que este niño tenga alguna o tenga un impedimento para no progresar ese tipo de consistencias. Pues sí, no tiene anemia, pero pues justamente si no cubremos mira, justo fonoaudiólogos. Es interesante de pronto conocer el punto de vista, cómo lo valoran ellos. Quizás nosotros nos enfocamos en unos, pero ellos como ya lo ven a profundidad, estaría interesante, bueno, ¿qué observas tú en ese tipo de niños? Para que en conjunto te amplíe tu visión y digas, pues sí, yo puedo mejorar mucho las consistencias, pero quizás aquí en esta parte me puedo apoyar con este tipo de especialistas. Son muy buenos, ¿sí? Porque incluso, fíjate, tiene que ver mucho esta parte de el progresar ese tipo de consistencia. Si no se hace, en algunos casos también se ha visto con que el niño retrase el lenguaje. Dije, wow, ¿qué tiene que ver con que el niño no coma bien o que no progresemos estas consistencias con el lenguaje? Por eso es interesante, ahí estaría bien algún día platicar con alguno de ellos para que nos exprese cuál es ese punto de vista o cómo evalúan ellos esta progresión de consistencias o qué afectaciones han notado en estos niños que van a afectar su desarrollo en edades posteriores. ¿Sí? Hay algo, está interesante, ya tantas cosas que hay que se han estado estudiando y dices tú, wow, interesante. Y que de pronto nosotros nada más aquí nos cerramos de pronto que lo que sabemos es lo que es. No, hay muchísimo. Tú incluso considera que lo que sabes es muy poco y que todavía hay muchas cosas que aprender. Porque si tú de pronto decimos, es que yo ya lo sé todo y esto es lo más importante, desde ahí ya nos cerramos a todo lo que la vida te está mostrando enfrente. Porque tú ya nomás te estás enfocando en esto y ya te cerraste y dijiste, no, esto es lo que es lo que hay, es lo que yo sé, ya no hay más. No, duda incluso desde lo que tú sabes, porque al momento que dudes dices, ¿y será realmente esto? Y es cuando tú lo cuestionas y dices, y te va a llegar más información. Pero si tú dices, ¿es esto? Ya la cerraste, ya cerraste la caja de Pandora, ¡pum! Ya no hay nada. ¿Sí? Abre. Y yo siento que esta parte del aprendizaje nunca se acaba, todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí, ándale, y ver el tema de textura, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y también de pronto ahí la mamá, cómo se siente al momento, seguramente se desespera. Hay alguna situación ahí. Yo te pongo un ejemplo, no sé, ahí tendrías que ver con ellas, ¿no? De estas mamás que me ha tocado que me buscan, dice, están en alimentación complementaria y me dice, es que no quiere los sólidos. ¿Por qué no quiere los sólidos? A ver, vamos a ver. Si usted le está dando la papilla y no se la comió, ¿qué hace? Pues es que si no se la come, yo le doy leche materna. ¿Y cuánto le da? No, pues le doy toda lo que él quiere, sí. Pero aquí algo, los niños son muy conductuales a estas edades. De los 0 a los 5 años, ellos están aprendiendo a partir de esa conducta que están haciendo, si les funciona obtener lo que ellos quieren. Si yo a través de mi berrinche me funciona y mi mamá cede a lo que yo le estoy solicitando, lo voy a seguir haciendo. Pero si ya no me funciona, tendría que hacer algo diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el berrinche ya no me funcionó, que ya pues mamá dijo no. Ahora también tienes que ver mucho cómo la mamá se siente con respecto a ese niño.
Porque si esta mamá se siente culpable, que es justamente lo que yo veía en estas mamás que daban leche materna en lugar de sólidos, son las mamás que de pronto llevaban una vida muy profesional, imitan hábitos, así es. Llevaban una vida profesional y dijeron, bueno, pues ahora soy mamá. Entonces ahí como que se sentían frustradas de estar pues en casa. Esa era una. O el otro lado contrario, de la que se iba a trabajar, pero es que no estoy tanto tiempo con mi hijo. Entonces ella, una forma de estar más en conexión con el bebé era a través de la leche materna. Entonces ella dice, no, pues mejor le doy leche materna para que esté más tiempo conmigo. Pero sin darse cuenta que a la par le está negando todo ese tipo de alimentación que él ya requiere por la edad. ¿Sí? Entonces ya yo veía a la mamá, no sé, si usted se siente culpable, sienta esa culpabilidad, platique con usted mismo, usted misma y saque toda esa emoción ahí, porque justamente como yo me siento culpable que dejo a mi bebé, yo quiero estar más tiempo con él. Pero este bebé ya también se va, pues ahora sí que muchas veces lo dicen, que los niños son prestados, ¿verdad? Pero a veces, obviamente, para que eso se dé, pues la mamá va a tener que ir soltando paso a pasito. Y por eso es, primero esos 6 meses, que es esa seguridad, de esa protección que el bebé necesita la mamá. Y la parte de alimentación complementaria, cuando ya se va a ir despegando paso a pasito. Después viene la etapa del preescolar, donde ya va a ser independiente, y así de forma consecutiva. Pero si en esa mamá hay esa inseguridad por esa falta de que no está haciendo lo mejor, desde ahí va a suceder varias cosas. Dice, podría ser porque donde hace el monitoreo es una cuna y es en una cuna y los tenemos de 8 a 5. Sí, ahí es como que cuál es la conducta que hay con respecto a la alimentación. Y en los niños de esa edad es mucho apapacho, es mucho afecto. Pero también hay que tomar en cuenta a la mamá, ¿eh? Porque la mamá, si esta mamá se siente culpable, no va a soltar muy fácilmente ese bebé. No le va a dar esa parte de poderse desarrollar ese bebé y crecer. Por eso, porque donde se hace el Montero es una cuna y los tenemos de 8 a 5. Tú les das de comer. Ok. Sí, o sea, generalmente ustedes quizás lo hacen bien con ustedes ahí, pero con la mamá, ¿cuál es la conducta que tiene la mamá en casa? Así es, sí, 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 justo. ¿Qué está haciendo la mamá en casa? ¿Cómo lo hace? Imagínate, si la mamá todo el tiempo se fue a trabajar y llega estresada, ¿crees que va a tener la paciencia, la tranquilidad, esa relajación para poder dar ese tiempo al niño? ¿No? Hay veces que dicen, no, pues ya le doy el licuado y ya que se duerma, ¿no? Porque yo estoy cansada. Y no es que sea mala mamá, sino que de pronto, pues hay veces son las circunstancias que en ese momento le está aplicando a ella, que tendríamos que, que platicar con ella, porque ese sentir que tienen las mamás, que el no ser buena mamá, las hace sufrir muchísimo. Porque yo creo que todas las mamás quisieran estar con sus, no sé si todas, ¿verdad? Pero digo, todas quisieran estar con sus hijos, pero hay veces, yo creo que no todo el tiempo, porque también yo creo que somos muy, de niños somos muy, ay, como que acaparamos a la mamá y no la dejamos también. Nos olvidamos que también la mamá es una mujer, es un ser humano, no solamente es mamá. Y que de pronto este ser humano también se cansa. No, pero yo quiero que mi mamá esté todo el tiempo. Ahí tendría que ver esa mamá cómo se siente. Yo a veces le digo a ella, a la mamá, platique con usted misma. Cuando el niño esté dormido, platíquele todo lo que le quiera decir usted. Dígale que la perdone porque no está todo el tiempo con él, que no, a veces no lo puede aguantar, que a veces está cansada y que no quiere insistirle. Todo lo que se le venga. Porque hay veces todas esas emociones que guarda la mamá son las que le cansan. Y ese niño las percibe de la mamá. El niño es muy perceptivo, percibe mucho el estado emocional de la mamá. Entonces, si la mamá al momento de alimentarlo le dice, por favor, Juanito, come, ándale, el niño no va a hacer caso. No hace caso ay, mamá. Juanito, vamos a comer en este momento.
hasta voltea y dice, ay, ¿qué le pasó a mamá? Pero esa mamá ya se siente segura en ese momento, tranquila con esa indicación que está dando. Pero si ella, ese tono de voz que hace, el niño la identifica, sabe cuándo está esa mamá contenta y cuándo está enojada. Y cuando eso que le está pidiendo lo va a realmente a hacer que suceda. Los niños son muy perceptivos de ese factor emocional en las mamás. Las cachan. Pero si la mamá no profundiza en sus emociones, los niños hacen con ellas lo que quieran. Son bien listos. Pues digo que los niños, la edad donde logras o puedes, para mí los niños de 0 a 5 años son los más inteligentes, porque ellos saben cómo obtener lo que quieran y lo logran. ¿Cómo están los papás? Pues hechos trizas, porque ya no saben cómo controlarlos. Pero como papá y mamá, obviamente no trabajan esa parte de sus emociones, pues los niños dicen, pues de aquí me los agarro. Y si mamá y papá no están con ellos, se sienten culpables por no estar dando el 100%, que no está mal que estén ahí, pero necesitan ellos sanarlo con ellos mismos y explicárselo al niño. Yo no estoy contigo en este momento por esto y esto y esto. También no entienden las palabras los niños, entienden mucho el tono de voz, cómo se lo dice la mamá, eso sí lo entienden. Pero si se lo dice titubeado, no lo va a entender. Hay mucha información que de pronto yo me he encontrado con las mamás, que sí tendríamos que indagar más cómo es esa conducta que tiene la mamá al momento de alimentar. Y hay mucha información. Hay quien de pronto me dice, no, pues es que a veces mi familia, mi suegra me dice que yo no estoy haciendo bien las cosas. Y eso todavía aparte de lo que ella trae, todo lo que la suegra, la mamá, las tías, las hermanas, las primas, y más cuando son primerizas, las van a atacar de toda esa información. Dice, ¿y ahora qué hago? Yo le digo, mándelos todos a la China y haga lo que usted considere que es. Porque a nadie le vamos a dar gusto. Así es. Yo ahí con ese paciente interroga más a la mamá. Quizás ahí te va a dar más información de qué está pasando con esos tiempos de alimentación, que no está progresando. Algo tiene ahí. Y hasta de pronto hay infidelidades, ahí te vas a encontrar de todo. Porque generalmente tampoco las mamás se expresan, no hablan, no dicen, se lo quedan todos, se lo aguantan. Desgraciadamente, no debería de ser. Tan solo expresarlo les ayuda muchísimo a soltarlo, pero hay quien no lo quiere expresar. ¿Sale? Entonces, esta muy buena pregunta, pero fíjate, para un live donde podríamos hablar de toda esa situación que vemos en las mamás. Yo ahí he visto muchas cosas, por eso me metí mucho en la parte emocional, porque dije, aquí hay algo que no estoy viendo. Y a partir de eso me he metido más. ¿Por qué el paciente con obesidad no sigue la dieta? ¿Qué hay detrás de eso? Vamos más allá. Hay que ir más allá. Pregunta, pero con también algo muy importante que de pronto nos pasa. Escúchala sin cuestionarla, sin juzgarla. Porque hay veces estamos pensando, ay, esta mamá, otra vez lo mismo, no. Si tú al momento de platicar con ella ya estás emitiendo un juicio y de pronto eso no nos hacemos consciente, la mamá no te va a platicar más. A mí de pronto me han platicado las infidelidades. Y es que, doctora, mi esposo, y luego me dice, no, es que yo soy la otra. Ay, carajo, pues bueno, pues venga, dígame, ¿no? Porque se sienten en confianza para abrirse contigo, porque las sienten que las estás escuchando. Y de pronto yo me noto, o sea, es estar presente, cero juicio, nada más que se exprese. Y ahí te va a dar mucha información. Si hay un trasfondo en cada uno de los pacientes, que importante es no emitir juicios de valor. Así es. Simplemente escúchalos. Y entre eso en uno escuchar, ella misma va a haber una situación ahí donde te la exprese, eso es lo que realmente le está afectando. No es ni incluso ni el niño, seguramente hay algo más que le está quejando en su vida actualmente que el niño lo está reflejando. Pero es escucharla. ¿Sale? Bueno, hasta aquí ya terminamos toda esta parte de los clínicos. Muchísimas gracias por su atención. Ya vimos toda esta parte. Y pues ahorita vamos a ir viendo en otro momento, más adelantito, termino este live y voy a platicar a ver qué se me ocurre para platicar algo importante de esta parte emocional que vamos a ver en los pacientes.
y cómo la parte de los papás influye esas emociones que los papás sienten también se ven reflejadas en los hijos, ¿eh? Los, los niños son muy inteligentes, ellos perciben a sus padres. Quizás no conocen qué, pero les están... Ya se va a acabar aquí. Ya me dice, ya, cierra, ya se va a acabar. Ajá. Justo, ¿sale? Entonces nos vemos el próximo martes y ahorita vemos una parte emocional y hasta aquí terminamos la parte de la evaluación clínica, ¿sale? Muchísimas gracias a todos los que están aquí, gracias por compartir su tiempo conmigo y pues aquí seguimos platicando y conociendo un poquito más de la parte de la nutrición. Y ahora nos vamos a la parte de la conciencia en nutrición. ¿Qué tal? Eso me gusta, se escucha bonito. Conciencia en nutrición. Allí hay muchísimo más de lo que vemos aquí. Dije, wow, aquí se amplía todavía más la visión, ¿vale? Ahorita nos vemos, bye bye, bonita noche, descansen.